Hoy entramos en uno de los capítulos más conocidos del Antiguo Testamento, Isaías 53. ¿De qué habla Isaías 53? Del Mesías, el siervo sufriente, el siervo menospreciado, tal vez alguien va a decir porque está en la pantalla. Y con un capítulo famoso, puede ser muy fácil estudiarlo, pero también puede ser muy fácil pasar por alto detalles que siempre lo hemos leído y nunca lo hemos contemplado. Pero también tal vez hay algunos acá que a lo mejor no han estudiado este capítulo. Tal vez algunos términos van a ser una sorpresa. Entonces, vamos a entrar en este capítulo enorme y hoy día solo vamos a tocar 3 versículos directamente, pero quiero empezar con un repaso del capítulo. Es que hay un switch. Ahora sí. Quiero empezar con un poco de contexto. Acá estamos entrando, aunque ya hemos entrado, de hecho, hace unos 2 o 3 semanas cuando Jason predicó de los últimos versículos de Isaías 52, ya entramos ahí en ese último cántico del siervo. Hemos visto en 3 pasajes anteriores algunos cánticos del siervo. Son términos es un término que se da a esos pasajes de Isaías donde habla de un personaje que solamente se presenta como el siervo y como un poco misterioso. Por ejemplo, el primero era en Isaías 42, donde decía que este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde, con fidelidad traerá justicia. Entonces ese primero de los cánticos de siervo en Isaías 42 parece enfatizar la justicia que traerá este siervo. Y hemos visto hace como 3 meses cuando tocamos ese pasaje que justicia no es solamente un tema judicial, que los que tal vez han cometido una infracción o que tienen un pleito aparecen frente a un juez, sino que en ese tiempo el que juzgaba a la nación era el rey. El mismo que dictaba la ley también era el que ponía fin a cualquier pleito y dictaba sentencia contra los que violaban la ley. También en Isaías 49 vimos que habla el siervo y dice: el Señor me llamó desde el seno materno y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. No vamos a repetir los detalles, pero usa el término Israel, aunque claramente no está hablando directamente a la nación de Israel, sino a alguien que viene de Israel, representa en cierto sentido a Israel, pero también va a salvar y rescatar a Israel. Por lo tanto, dice en versículo 6, dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Entonces traerá justicia, traerá luz, traerá salvación. Y en capítulo 50 de Isaías vemos que dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Entonces,
hay un énfasis en ese tercer cántico del siervo, en la obediencia, en la confianza en Dios, incluso frente al rechazo mientras cumplía su misión. Y con eso llegamos al último cántico del siervo. Y eso va a repetir algunos temas que se ve en estos primeros tres, pero tiene algunas cosas, algunos aspectos únicos o particulares de este pasaje. Es el pasaje del Antiguo Testamento que profetiza con más claridad el sufrimiento, la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo. Aún así, tiene mucho misterio. Tiene un énfasis en el rechazo, el sufrimiento y la gloria del siervo, pero era un enigma hasta la revelación de Jesucristo. No define claramente quién es este siervo de quien escucha. Uno podría comparar con otros pasajes y decir, eso tiene que hablar con el mismo Mesías que se promete en otras partes de la Biblia, pero hay mucho misterio hasta que vino el que cumplía estas palabras. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, Pedro escribe esto: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Se podría imaginar incluso a Isaías mismo mirando este capítulo que acaba de escribir y diciendo, ¿pero de quién habla esto? Seguramente entendía algo de lo que Dios estaba revelando, pero algo quedaba también en misterio. Por lo tanto, también cuando leía cierto eunuco etíope a Isaías 53, a este capítulo, en Hechos 8, se acerca Felipe y habla con él por la guía del Espíritu Santo, y el eunuco dice a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Incluso hoy en día hay mucho debate entre diferentes tipos de personas que estudian la Biblia, algunos cristianos, algunos no tan dedicados a la enseñanza, pero lo estudian por la historia o por algún interés humano y debaten. No, eso no puede estar hablando de Jesucristo, está hablando de la nación de Israel, o está hablando de Isaías mismo, o está hablando de algún otro profeta, algún otro personaje. Pero nosotros que conocemos a Jesucristo y que lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento, podemos decir claramente que eso habla de una persona, habla de Jesucristo. Y incluso para los que tal vez no han recibido a Jesucristo como Salvador, tiene algunas cosas un poco chocantes, un poco difíciles de aceptar. Por ejemplo, la idea de que el libertador que Dios escoge va a sufrir hasta la muerte. Cuando comparamos con promesas anteriores del Mesías, que dice que va a reinar, que va a tener un trono eterno. Y para los judíos eso significa que el Mesías no puede morir. Entonces, ¿cómo será que eso habla del Mesías? Por lo tanto, Pablo mismo dice en 1 Corintios 1 que para los judíos la crucifixión del Mesías era piedra de tropiezo. Era algo difícil, era como que una cosa que se tropieza, se cae y dice, eso no debe estar ahí, quítalo de ahí, por favor. No querían aceptar eso en cuanto al Mesías, en cuanto a Jesús. Sin embargo, este capítulo 53 de Isaías habla como de una perspectiva de personas
que han reconocido el error de sus presunciones o asunciones. Están empezando a ver que esa persona que habíamos pensado que no era nadie, realmente sí era el escogido de Dios. Y lo que estaba sufriendo tenía un propósito y sí era el siervo de Dios. Por eso habla en el forma nosotros, nuestro, en todo este capítulo 53. Y habla como de un pueblo que reconoce ahora, reconoce un poco de la identidad de esa persona, mientras antes habían rechazado a él. Por lo tanto, es también un poema que tiene tremendos contrastes entre la expectativa y el resultado. La expectativa de cómo va a ser el Mesías y cómo realmente es cuando llega ese siervo del Señor. Entre la percepción y la realidad. Lo que todos piensan cuando vean a este siervo y lo que realmente es delante de Dios, y empiezan a reconocer después cuando es exaltado por la obra que culmina. Pero una vez que se revela Jesucristo, se da por entender, ese pasaje llega a ser un fundamento para entender que lo que pasó con él, aunque fue como algo sorprendente, no fue un accidente, sino que fue algo profetizado, que el Mesías sufra, que incluso, ¿qué pasó con los discípulos el momento que Jesús murió? Decían que así tenía que ser y estamos felices de que Jesús murió porque a 2 días va a resucitarse, o a 3 días. Pero no, huían para esconderse. Pensaban que seguramente ellos iban a ser los próximos para morir. Y pensaban que todo eso fue un fracaso. Pero si hubieran en ese momento contemplado a este capítulo, a este cántico de aquel siervo, podrían empezar a ver que eso sí era el plan de Dios. Y después que resucitó a Jesús, algunos de ellos harían exactamente eso. Contemplarían este capítulo y mostrarían cómo es que Jesús lo cumple. Por lo tanto, el Nuevo Testamento tiene bastantes citas y alusiones hacia este capítulo. Esto es un gráfico. Ahí está. Esto es un gráfico que muestra todos los libros donde se hace cita del libro de Isaías. Y fíjate que la gran mayoría del Nuevo Testamento, desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan hasta Apocalipsis, tiene citas directas a Isaías. Lo interesante de ahí es que leí en un comentario que de unos 80 referencias del Nuevo Testamento al libro de Isaías, la mayoría son de capítulo 53. Para mostrarles entonces un gráfico con algunos de los detalles. Estos son los versículos del Nuevo Testamento que encontré de una página de la coalición del Evangelio. Y estos son los versículos de Isaías 53 que citan. Y por ahí perdemos versículo 12. Pero todos los versículos de Isaías 53, con la excepción de pobrecito versículo 10 que no tiene cita, pero todos los demás versículos tienen referencias en el Nuevo Testamento que citan esos versículos para mostrar que lo que Dios ha hablado, Dios ha cumplido en la persona de Jesucristo. Vamos a ver un par de ejemplos, pero solo quería mostrarles toda la lista para que den cuenta de cuán extenso es el uso y la importancia de este capítulo para los escritores inspirados del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Entonces, con eso vamos a entrar en el texto. Isaías 53, pero vamos a empezar con el comienzo de este cántico
que empieza en 52, versículo 13. Entonces, vamos a repasar esos versículos y seguir leyendo hasta el versículo 3 de 53. Isaías 52, versículo 13, dice la palabra del Señor. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Señor Jesús, qué chocante es leer esos versículos y reconocer que nosotros también, todos en alguna forma hemos despreciado a tu persona, a tu palabra, a tus mandamientos y también a tu siervo escogido, a Jesucristo. Entonces ábrenos la mente y también el corazón para enaltecer a este siervo, para que lo apreciamos y lo amamos como tú también has exaltado y aprecies y amas y glorificas a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Empieza el pasaje, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído? Imagínate en la Segunda Guerra Mundial. Pasaron muchas cosas que eran noticias de todo el mundo que en algún momento todos llegaron a enterrarse, pero en algún momento era algo tan distinto, tan diferente, tan difícil de aceptar que muchos simplemente no querían aceptar o escuchar. Como algunos que vivían en Europa y empezaron a llevar a los judíos a otro lado y dicen que no es que queremos que vivan en otra parte para que tengan sus propias comunidades y no estén mezclados con los demás. Y la gente cree la mentira y poco a poco se dan cuenta que realmente no era así, sino una gran persecución, pero más fácil no creer, más fácil vivir en la comodidad de lo que ya conozco y no preocuparme por esas noticias que vienen de otro lado, aunque para algunos no tan lejos. Imagínate también al final de la Segunda Guerra Mundial, imagínate que estás en una isla del Pacífico y ahí llega la noticia que terminó la guerra, que ya hay trato de que terminó la guerra, ya no hay guerra, pero en esa isla nadie lo cree. Dice que seguramente alguien está queriendo tomar ventaja de algo y entonces los soldados sigan preparando para otro ataque. Y incluso los prisioneros no intentan salir de la prisión porque no creen el mensaje. Pero aquí el mensaje es algo aún mucho más importante. Hemos visto mensajes en el capítulo, en Isaías, especialmente esta segunda parte que proclama libertad, que proclama restauración. Hemos visto, por ejemplo, en Isaías 40, que hay una voz que clama en el desierto y tiene un mensaje ahí. Y clama de que la palabra de Dios permanece para siempre.
entre otras cosas. Pero hemos visto solamente en el capítulo anterior, en versículo 10, Isaías 52, 10 dice, perdón, no es versículo 10, es versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Pero imagínate que llega ese mensajero con esa noticia de gozo y nadie lo cree. Pero así ha sido en todo el tiempo. Cuando Dios envía profetas, ¿cuál es lo normal? ¿La gente lo cree o lo rechaza? Porque en su comodidad es más fácil no escuchar lo que Dios dice, sino simplemente seguir con mi estilo de vida. Y eso sigue sucediendo hoy en día. ¿A quién dice se ha revelado el brazo del Señor? Eso es un término que hemos visto antes en Isaías también. Pero, por ejemplo, en 52, ahora sí en versículo 10. 52, versículo 10 dice, el Señor ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Entonces, la revelación del brazo del Señor habla de la salvación que Dios ha prometido y ahora va a obrar. Y va a obrarlo a la vista de todos. ¿Se imagina entonces como una primera manera de entender esta profecía sería los judíos en Babilonia, escuchando la noticia escrita de Isaías y luego de Jeremías y de otros profetas diciendo que vienen días que Dios va a restaurar y va a rescatarles de Babilonia. Va a venir un tal Ciro que les va a rescatar, que va a conquistar a Babilonia y va a proclamar libertad para los judíos. Pero ¿quién ha creído? ¿Cómo llega esa noticia y no quieren creerlo? Pero obviamente en Isaías la salvación de la cual habla va mucho más allá de ciertos judíos en cierta temporada, sino que es la obra de Dios para rescatar a toda la humanidad, para dar luz y salvación a las naciones. Pero pasa igual. Llega el mensaje y muchos no lo creen. Muchos no ven el brazo del Señor, no ven la obra de Dios en la persona de Jesús y en las cosas que se anuncia en el Evangelio. Entonces, por lo tanto, este versículo 1 se cita en el Nuevo Testamento en dos lados por Juan y por Pablo. Y aquí están los versículos. Juan 12 habla de cómo Jesús hacía muchos señales, enseñaba a la gente, pero rechazaban a él y a su enseñanza. Y dice así Juan 12, 37. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Cita también en el mismo pasaje otro versículo de Isaías de cómo cuando dice que Dios había cegado sus ojos, endurecido su corazón, y dice que Isaías, eso dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Pero sin embargo, cuando sucedió, la gente no quiso creer. Romanos 10 habla en términos parecidos. Esto es el final de los versículos donde Pablo habla de cómo que no van a poder creer en Jesús si no escuchan el Evangelio. Y para que escuchen, alguien tiene que predicar. Y para poder predicar, alguien tiene que enviarlo. Y así habla y después dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Eso fue de Isaías 52. Y ahora versículo 16, cita de Isaías 53.
Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, en el tiempo de Isaías se rechazó el mensaje. En el tiempo de Jesús rechazaron el mensaje. Y en el tiempo de Pablo también, muchos que no eran mucho después de Jesús, pero igual en la predicación del Evangelio de Jesús, muchos no quieren creer en el mensaje. Pero se cita a Isaías para mostrar que eso no es una sorpresa para Dios. No es que Dios lo mira y dice, pero ¿ahora qué voy a hacer? Que la gente no quiere creer, sino que Dios mismo había predicho, había inspirado a Isaías para decir que eso iba a pasar, que la gente no iba a escuchar y recibir el mensaje. Pero los que sí reciben tienen la bendición de la salvación, los que el Espíritu Santo les abre el corazón para recibir este mensaje. Entonces sigue pasando hoy en día. Muchos no creen el mensaje, no reconocen que Jesús es el poder de Dios para la salvación. Hay una realidad que es tan real, es mucho más real aún de las cosas que pasan aquí, de una guerra mundial, digamos, que hay una guerra espiritual, que hay un reinado de Jesucristo hoy en día, pero para muchos es simplemente más cómodo ignorarlo o creerlo, pero ponerlo como en otro espacio, relegarlo a un espacio particular de mi vida que es la parte religiosa, pero en las otras partes yo vivo siendo mi propio rey y no me someto. Y entonces sigue siendo verdad lo que Isaías dice acá. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Seguimos con el siguiente versículo 2. ¿Qué forma toma el brazo del Señor cuando se revela? Dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Qué forma toma cuando Dios revela físicamente su poder para salvar? Tal vez una división en el mar, como sucedió cuando Moisés abrió el mar para que Israel saliera de Egipto. O tal vez una columna de fuego que cayó sobre el altar cuando Elías oró frente a los profetas de Baal. O quizás montes llenos de caballos y carros de fuego, como Dios mostró a Eliseo y a su siervo. O tal vez el ruido de un ejército de ángeles en las capas de los árboles, como David escuchó cuando Dios le envió para confrontar a los filisteos que habían venido para enfrentar a Israel. Pero no fue así. Versículo 2. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Un renuevo aquí, la palabra literalmente es como chupón o mamón. Es esa parte de raíz de un árbol que empieza a crecer, que normalmente se corta para que no quite más nutrientes del árbol. Y incluso está ahí expuesto para que cuando una persona pase por ahí se pisotee y ya no es. Como raíz de tierra seca. La tierra seca, ¿cómo es? ¿Es muy bonito para crecer o es muy difícil, inhospitable? Esa tierra seca podría estar refiriéndose a la dinastía de David, que se había básicamente cortado cuando la nación fue llevada a Babilonia. Y entonces se supone que difícilmente va a levantar otro rey a la dinastía de David, aunque había esa promesa.
Yo creo que este versículo enfatiza la humanidad del Señor Jesucristo. Cómo nació, fue puesto en un pesebre, envuelto en pañales para que no tenga frío, para que no le dé frío. Y en ese tiempo no tenía el cuidado médico para que no se infeccione su piel o sus ojos después de nacer. Y esas cosas, como débil, delicado, un bebé. Jesús era Dios, pero también era totalmente humano. Y en su nacimiento fue ignorado por los judíos. No le interesaban. Y por Herodes no solamente ignorado, sino perseguido. Lo quería matar. Y su familia lo llevó huyendo a Egipto. Y eso no es un camino fácil, que no tenía un avión para subir y aterrizarse en Egipto. Seguramente habían ladrones por el camino, habían diferentes riesgos, pero así fue el nacimiento y la vida de Jesucristo. Pero estos términos renuevo y raíz también me acuerdan de algunos versículos anteriores en Isaías. Por ejemplo, Isaías 6 habla de cómo el árbol de Israel será cortado y el tronco será quemado, pero la simiente santa será su tronco. Como que hay un simiente que va a brotar en algún momento. Luego Isaías 11 habla del Mesías y dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Y habla del Mesías, del Señor Jesucristo. Entonces va a brotar esta persona y estas palabras pueden hablar de la humanidad, pueden hablar de la divinidad, pero también hablan de cumplimiento de lo que Dios ha prometido. El segundo parte del versículo 2 habla de la forma, de la apariencia de ese siervo y de su ministerio. Dice que no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseamos. Si yo digo un personaje histórico que se conocía como el Libertador, ¿ustedes conocen de quién hablo? ¿Y cómo aparece Simón Bolívar en todos los retratos? Por lo menos todos los que yo he visto lo tienen vestido bonito, con varios detalles de oro, de rojo, de azul y como bien presentado, bien majestuoso. Y no solamente de apariencia, sino de lo poco que he podido leer. Dice que su personaje era muy fuerte, tenía mucha personalidad, liderazgo, estrategia, llamaba la atención de todos y por lo tanto podía levantar ejércitos y guiarlos para conquistar a los españoles y así libertar a muchos países hoy en día, muchas partes de Latinoamérica. Pero así no con este siervo. Así no. También es un gran contraste con muchos de los líderes humanos, pero también pareciera ser un gran contraste con algunos otros versículos de Isaías 49. Eso era el segundo cántico de este mismo siervo. Y Dios dice, tú eres mi siervo en quien yo mostraré mi gloria. La gloria de Dios mostrado en él. Luego versículo 5 dice que Dios lo tomará para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor. Esto es el siervo hablando. Honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Versículo 6 otra vez habla de cómo no solamente va a salvar a Judá, Israel, sino que también será luz para las naciones. Entonces esa persona que brillará la gloria de Dios y la luz de salvación ante todas las naciones. Pero acá dice que no tiene aspecto hermoso ni majestad para que
lo miremos. Incluso el mismo versículo 13 de Isaías 52, el primer versículo de este cántico, decían: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Entonces, qué gran contraste entre la realidad de la identidad de este siervo, la forma a la cual Dios ve a este siervo y la presentación ante los demás. Y esos versículos, este versículo puede hablar de apariencia física, pero otra vez también es otras partes. Es la impresión de su vida y ministerio, de su personalidad, su estilo de liderazgo. Resulta que Jesús, en cumplimiento de ese versículo, era un hombre común, de una familia pobre, era un carpintero. En algún momento, cuando hacía milagros y enseñanzas, la gente decía: pero ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Dónde aprendió esas cosas? Y lo despreciaron, lo menospreciaron. Dice, creo que eso es en Mateo o Marcos. Y aunque hacía milagros, cuando los hacía para confirmar su identidad, fue muy intencional para no usar su poder divino para simplemente ganar más popularidad o más seguidores. Más bien, también negó cualquier oportunidad para llegar a ser un libertador o líder político, que en algún momento la gente quería que sea un rey político, un líder de un ejército, pero Jesús no quiso eso. Invertía en solamente unos 12 discípulos con, parece que la mayoría de su tiempo, aunque también ministraban a muchos otros. Es posible que Mateo también tenía este pasaje en mente cuando decía en Mateo 2:23, cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Lo interesante de ese versículo es que no hay un versículo en el Antiguo Testamento que habla del Mesías y usa el término nazareno. Pero lo que parece que está diciendo es que Nazaret es un pueblo desconocido. Un nazareno es un don nadie de ningún lugar importante. Y las profecías lo que sí decían es que no tendría aspecto hermoso, ni majestad, ni apariencia para que lo deseemos. Y se cumplió en Jesucristo. Quiero aplicar este punto un poquito antes de seguir con el tercer punto, con el tercer versículo. ¿A quién prefieres seguir? O también ¿a quién prefieres imitar? ¿A un tipo como el Libertador, como Simón Bolívar, que tenía el honor de muchísimas personas? Se vestía y se presentaba como una persona potente, fuerte, hábil y listo para fomentar estrategias y liderar gente. O como este siervo, que no tenía majestad. Obviamente tenía una estrategia y su estrategia era mucho mayor que cualquier humano, pero a la vez vista humana su estrategia parecía como, ¿cómo vas a ganar con eso? Vivimos en un mundo de políticos que pelean para el poder, la fama, la plata. Recientemente pasó algo en la Casa Blanca, como en el capital de los Estados Unidos, que el presidente puso retratos de todos los presidentes, el retrato de sí mismo, muy bonito y con mucha información de las cosas bonitas que él ha hecho. Y eso es lo normal de los políticos. Hacen estatuas de sí mismo con inscripciones de todo lo que ha hecho. Cuando yo visitaba a Bolivia era el tiempo de Evo Morales y en todo el país había pintado en las estructuras públicas, en las paredes,
Evo cumple. Y eso era el mensaje que quería que todos llevan. Es que Evo cumple. Pero lo triste es que nosotros podemos caer por lo mismo. Tanto en imitar ese tipo de personaje, de querer crecer en nuestra popularidad delante de la gente, o también caer por seguir a una persona así, simplemente porque es popular. Me gusta la banda porque a todos les gusta. Yo quiero estar en su concierto. Yo quiero que firman mi cuaderno. Cosas así. Pero ese es el tipo que estamos llamados a seguir. Tristemente podemos caer en eso también en la iglesia. De querer seguir, de tener fidelidad a la iglesia porque me gusta el pastor, me cae bien. Él es un tipo muy bueno para predicar. O diferentes cosas así. O en el ministerio podemos querer ser ese tipo. Gloria a Dios por los dones que Él ha dado, pero los dones no son para exaltación personal y popularidad, sino son para edificación mutua. Deberíamos amar a la iglesia por Jesucristo, por su pueblo, por lo que Él hizo por su pueblo, y no por nosotros mismos o por un personaje popular o algo así. En la política de Dios, dice Jesús que muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y dice algunos versículos se repite, creo que de Proverbios se repite en Santiago, tal vez en otros lugares, que los humildes únicamente son los que serán exaltados, mientras Dios resiste a los soberbios. Jesús es el mayor ejemplo de humildad y por lo tanto también es el mayor ejemplo de exaltación después de humillarse delante de Dios y cumplir con la misión que Dios le había dado. Vemos la humillación del Señor Jesucristo también en el versículo 3, por el cual he puesto como título varón de dolores. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Cómo sería la recepción de este siervo tierno? Dice que despreciado. Ahora, esta palabra despreciado en español tiene un sentido como muy fuerte, de mirar a alguien y odiarlo casi. Pero esta palabra en el original, por lo que leo, no es que entiendo el hebreo muy bien o casi nada, pero no es que sea un tipo, digamos, Nicolás Maduro, que todos conocen y desprecian. Bueno, todo lo que yo conozco. Sino un tipo que ni siquiera vale la pena prestar atención. Por eso yo usé al principio el término menospreciado. Como que no lo apreciamos, no lo consideramos digno de nuestra atención de seguir o de escuchar o esas cosas. Desechado por los hombres, como si él fuera candidato en una raza presidencial o para la posición de Salvador, ni siquiera pasaría las primarias, sino que fue desechado. El pueblo no lo quiso. Eso es lo que dice en Juan capítulo 1, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué lo desechan? ¿Por qué lo desprecian? En versículo 3 dice que varón es conocido como varón de dolores y experimentado en aflicción. Pocos quieren seguir a una persona que es conocido por su aflicción y por ser una persona con constantes dolores. Sino que dice que esconden el rostro.
como uno de quien los hombres esconden el rostro. Como niño, de vez en cuando, mi familia me llevaba para visitar hogares de ancianos. A veces porque yo tenía una familiar, una bisabuela, que estaba en un hogar de ancianos y cada vez en cuando visitamos a ella. O tal vez una persona que conocemos de la iglesia. O tal vez simplemente porque mis papás querían que nosotros conozcamos a esos lugares y podríamos poner una sonrisa a la cara de una persona que muy pocos visitas recibe. Pero yo realmente a mí no me gustaba visitar esos lugares. Era aburrido pasar tiempo con esas personas ancianos, pero también, honestamente, a veces huele un poco ese tipo de lugar, porque las personas discapacitadas a veces no pueden cuidarse tanto como una persona con todas sus habilidades físicas. Y también uno no sabe qué decir, más de niño, pero también de adulto. ¿Qué dices a una persona que ha sufrido cáncer por algunos años y ya se ve que no hay cura? No se dice simplemente qué pena, no es suficiente. No se puede decir te entiendo, porque para muchos de nosotros no entendemos, no hemos pasado eso. No podemos decir espero que mejores pronto, porque sabemos que no es la realidad. Y entonces, ¿qué es lo más cómodo? No decir nada, no llegar ahí, esconder el rostro de esas personas. Incluso algunas familias tristemente ponen a sus papás, abuelos, bisabuelos en un lugar así porque es incómodo cuidar a esas personas. Mejor que pagamos a otro para hacer el trabajo sucio, a veces literalmente. Como uno de quien escondemos, los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Así también este siervo. La gente no le interesaba. No querían pasar el tiempo con él, pareciera. Y vamos a ver en versículo 4 que era no solamente porque es incómodo verlo sufrir, sino también porque se presume que el sufrimiento tiene que ser por culpa de algo que ha hecho. Dios es justo, entonces lo que está sufriendo tiene que ser justo. Entonces, ¿quién va a querer seguir a un personaje así y confiar que Él va a salvar a este pueblo de los poderes políticos, de los poderes espirituales, de todo lo que les lleva en esclavitud? Entonces, rechazaban a este siervo. Ese siervo veo que se cumplió literalmente en algunas partes de la vida de Jesús, aunque no tenemos todos los detalles. El Nuevo Testamento no nos cuenta mucho de la vida de Jesús como niño, como joven. Incluso mucho de su ministerio público no está registrada para nosotros. Pero se supone que como adolescente, como carpintero, porque fue conocido así, probablemente se lesionó, tal vez varias veces. En algún tiempo no era tan raro que un carpintero faltaría algún dedo o algunos dedos. No sé si, pues no dice algo así de Jesús, pero se supone que se habrá lesionado en algunos momentos. Se habrá enfermado, porque era humano tanto como nosotros también somos humanos. Pero también en la forma de sufrir y morir al final. ¿Qué hicieron los discípulos? Huyeron de él. Pero la crucifixión era algo de tanta vergüenza que la mayoría de la gente no quería ni mirar a esos cuerpos colgados en las cruces. Escuchaba que para los ciudadanos romanos era una palabra mala hablar de crucifixión, mucho menos
estar ahí y contemplar uno crucificado. Y incluso después de la crucifixión, como ya mencioné el versículo que dice que para los judíos eso era piedra de tropiezo y para los gentiles escándalo. Una persona crucificada es una cosa para evitar totalmente. Y de esa manera Jesús fue despreciado y desechado en muchos sentidos y en muchos momentos. Quiero aplicar este punto también un poquito. Jesús fue rechazado por muchos, incluso por su sufrimiento, por no tener el aspecto majestuoso y por simplemente ser un humano más. Pero ¿saben? Para nosotros esto es algo tremendo. Lo que pareció ser una debilidad es para nosotros un poder hermoso y enorme de su sacerdocio. Jesús conoce nuestra humanidad, conoce nuestras aflicciones y nuestros dolores. Un versículo famoso de Hebreos 4 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El siguiente capítulo de Hebreos también habla de sufrimiento, de las lágrimas de Jesús. Por lo tanto, Él es un sumo sacerdote que nos entiende. Sacerdote hablando de cómo Él nos puede llevar a la presencia de Dios. Nos puede ministrar incluso en nuestras debilidades. Por su sacrificio puede ser perdonado nuestro pecado, pero también nos puede ayudar en la tentación y también nos puede ayudar en la enfermedad, en el dolor. Hace unos días compartí esto con los varones. Mi esposa, una de las mejores amigas de mi esposa, perdió su bebé y mi esposa pudo acompañarle en ese tiempo. Tenía como 21 semanas de gestación. Había tenido gemelos, o no sé si, pero sí, había tenido gemelos y perdió el primero como a 10 semanas y el segundo a 21 semanas. Y en esos momentos mi esposa estaba acompañándola y ella misma estaba muy afectada por esa pérdida. Pero me compartió de que es un consuelo y tal vez uno de los únicos consuelos en un momento así, que uno no entiende el propósito o no ve ningún bien humanamente que está saliendo de esos momentos, pero es un consuelo conocer a Jesucristo como varón de dolores, experimentado en aflicción. Y podemos llevar delante de Él ese tipo de aflicciones también. Obviamente Él no tuvo bebés, no tuvo pérdida de bebés, pero lo más probable, mirando el contexto de la Escritura, lo más probable es que sí perdió su papá. Y no sería improbable que también perdió hermanos, porque la mortalidad la mortalidad infantil siempre ha sido más alto hasta los tiempos modernos. Entonces, no sabemos todo lo que Jesús sí ha pasado, pero podemos acudir a Él. Podemos acudir a Dios sabiendo que Dios ha enviado a su Hijo para experimentar la humanidad y para experimentar nuestras aflicciones y dolores. Y no solamente nos creó y nos dejó, incluso sabiendo que estos dolores son efectos en algún sentido del pecado. No necesariamente de tu pecado personalmente, pero del pecado general.
Si no fuera así, no habría pérdida de vida en esta tierra. Pero entonces lo que era insulto contra Jesús, para nosotros es algo hermoso, un tesoro de poder conocer a nuestro Señor como también varón de dolores, experimentado en nuestras aflicciones. Quiero entonces llegar a algunas conclusiones. Este pasaje es una de tremenda ironía, tremendos contrastes. Cuando llega el siervo de Dios que viene para guiar a Israel a la libertad verdadera, que será luz para las naciones y salvación para ellos, no viene en poder, con majestad, no viene con majestad. No llama la atención, sino más bien se caracteriza por dolor, por aflicción. Fue despreciado, por lo tanto, y desechado. ¿Por qué fuera así? ¿Por qué presentarse en esa forma el Hijo de Dios que vino para salvar? Vamos a descubrir las razones principales en los versículos que siguen, pero los dejamos para otro día. En lo breve es porque nosotros merecíamos ese tipo de desprecio y sufrimiento y mucho más. Jesús estaba llevándolo por nosotros. Pero ¿cuál es la reacción entonces del pueblo cuando ven el siervo? ¿Reaccionan con desprecio o simplemente ignorándolo, desechándolo? Y sigue esa reacción hoy en día también. Algunos dicen, no soy religioso. Como que ese lado simplemente no es muy importante para mí. Por lo tanto, Jesús no es muy importante. Es algo que han decidido no invertir mucho. Otros dicen que son muy creyentes en Jesús, pero viven diariamente valorando cualquier tipo de cosas por encima del Señor Jesucristo. Y de esa forma también menospreciamos a aquel siervo. Algunos también hablan mucho de Jesús, pero al final cuando conoce su vida y su teología, están elevando una imagen falso de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Eso pasa, por ejemplo, en los mormones, pero también puede pasar en personas que llegan a llamarse cristianos. Pero la pregunta entonces es, ¿a cuánto valoramos nosotros? ¿Cuánto valoras tú a aquel siervo? ¿Qué dicen nuestras palabras? ¿Cómo hablamos de Jesús? ¿O será que no hablamos mucho de Él? Y simplemente con nuestras palabras es que ni siquiera lo mencionamos. También, ¿qué dicen nuestras acciones y prioridades? Debemos no solamente apreciar a Jesús, sino también vivir por Él, hablando por Él, incluso si significa padecer con Él. En 1 de Pedro capítulo 4 habla así: amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha de venir para probarlos. Versículo 13, antes bien, en la medida en que comparten los sufrimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen en gran manera. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Exaltemos a Jesucristo, aun mientras nosotros sufrimos el mismo tipo de padecimiento o un poquito del mismo tipo de padecimiento que Jesús también sufrió. En Hebreos habla algo parecido. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues,
salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Estos versículos tal vez hablan principalmente de sufrimiento a causa de Cristo y a causa del Evangelio, pero yo creo que cuando habla de dolores, aflicción de Jesús, pues está hablando de los dolores de la vida, de la humanidad. Y nosotros también podemos, en cierto sentido, identificarnos con Él mientras pasamos por los dolores y las aflicciones que nos traen la vida diaria. Pero aún más debemos estar dispuestos a sufrir oprobio, a no tener ningún reconocimiento, a no ser populares, sino identificarnos con este siervo que fue menospreciado. Como para un ejemplo de eso podría ser otra vez ese anciano o discapacitado que puede sentir que ha perdido su propósito, y un familiar que tal vez sufre constantes dolores y aflicciones puede sentir que solamente es una carga para los demás. Pero Dios entiende, porque Jesús también era un hombre con debilidades físicas, y podemos entonces acudirnos a esa persona. Entonces hemos visto este siervo menospreciado. Hemos visto que el gran contraste entre el poder y la gloria y la majestad que tenía y que merece y que algún día va a ser reconocido públicamente y universalmente, y lo que fue conocido y lo que fue visto en la tierra en ese tiempo y a veces hasta hoy en día también cuando predicamos el mensaje de Jesús. Pero no rehusamos predicar y asociarnos con este Jesús, aunque signifique tal vez oprobio o rechazo, sino más bien en las aflicciones, en el oprobio de cualquier tipo de nuestra vida, podemos acudirnos a aquel siervo que sufrió en nuestro lugar. Oremos. Gracias, Señor Dios, por enviar a Jesucristo. Gracias, Jesús, por ser varón de dolores y experimentar nuestras aflicciones. Ayúdanos entonces a confiar en ti, a correr a ti y a honrarte con todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.